Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean muy bienvenidos. A ver, no tengo permiso aquí de iniciar mi video. Seguramente es para que no los asuste, pero como saben, con mucho cariño, como siempre, los saludamos y nos da un gran gusto de que nos acompañen en esta charla que, como saben, está organizada para ustedes, para todos nosotros. Como recordaremos, esta es el ciclo de charlas que nos está dando la Facultad de Psicología y es la tercera charla que tenemos en esta periodicidad quincenal. Ahora sí voy a iniciar el video, acá los saludo ya viéndome. Buenas tardes a todos, un gran abrazo como siempre cariñoso, ya por ahí nos hemos visto algunos en los pasillos de la DGTIC y el lunes ya estaremos de regreso la mayoría. Así que aprovechemos esta sesión, está de lujo. Yo me leí por ahí con anticipación la semblanza de la doctora y de verdad es un orgullo tenerla aquí con nosotros. Vamos a iniciar para aprovechar ese conocimiento que siempre nos deja con muy buen sabor de boca estas charlas de la Facultad de Psicología y le vamos a pedir a Alejandra Mireles de la Facultad de Psicología que nos haga favor de presentar a la doctora Villavicencio. Mientras tanto, un saludo a todos ustedes, pónganse cómodos y disfruten, por favor. Muchas gracias, Mari Carmen, y bonita tarde a todas y todos. A nombre de la Facultad de Psicología, voy a verlo de mi video, gracias. Le damos muchísimo las gracias a la doctora Erika Villavicencio, como siempre, por siempre estar al pendiente de todas nuestras solicitudes y en especial difundiendo la información más actualizada para tanto con la pandemia como con otros temas. Entonces, quiero también agradecer a la DGTIC por esta confianza que tienen con la Facultad de Psicología y voy a presentar la semblanza de la doctora Erika Villavicencio Ayub. Ella es directora y fundadora de Ser Organizacional, investigadora en salud ocupacional y recursos humanos, coordinadora de psicología organizacional en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella es doctora en Psicología de la Salud Ocupacional por la Facultad de Psicología, con maestría en Administración de Organizaciones por la Facultad de Contaduría y Administración y egresada de la Licenciatura de Psicología con mención honorífica. Recibió la medalla Gabino Barreda a la excelencia académica y un reconocimiento como mejor estudiante de su generación. Cuenta con un diplomado en administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y está certificada internacionalmente como coach ejecutivo por The International Society of Neurosemantics. Después de una trayectoria como directora de capital humano en diferentes empresas privadas de manufactura y servicios, es considerada un referente especializado en salud ocupacional y en gestión estratégica de recursos humanos. Fundó la firma de consultoría de Ser Organizacional, donde ha fungido como coach a nivel directivo y gerencial, consultora de procesos de desarrollo organizacional para una amplia lista de empresas e instituciones del sector público por más de 15 años. Su gran interés en la innovación y buenas prácticas en recursos humanos la llevan a ser desde el 2003 profesora e investigadora en la UNAM, desempeñándose a la par como la coordinadora de psicología organizacional desde 2016. Ha dirigido más de 70 tesis de investigación en el área y participado como revisora en otras 80 tesis a nivel de licenciatura y posgrado. Ha sido instructora de la División de Educación Continua desde 2010, recibiendo el reconocimiento especial por el diseño y desarrollo de sus cursos en 2015. Ha participado como docente en posgrados de otras universidades como la Ibero, Unitec, así como la Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Ciencias Forenses, la Escuela Nacional de Trabajo Social, estas últimas de la UNAM. Una de sus principales líneas de investigación en salud mental en las organizaciones, factores psicosociales, tecnoestrés, entre otros, debido a su experiencia, investigación y participación desde 2012 con la reforma laboral, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, liderazgo, etcétera. Tiene una amplia participación en medios de comunicación y organismos internacionales y nacionales para difundir sus hallazgos. Ha sido asesora en la Cámara de Diputados, analista en Digital Policy Law y colaboradora en la revista Veritas, por mencionar solo algunos. Y bueno, pues con toda esta
experiencia que tiene la doctora Erika Villavicencio. No me queda más que agradecerle nuevamente y dejarlas a ustedes con ella para aprender el tema de hoy, que es inteligencia emocional. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la DGTIC. Muchísimas gracias por esta introducción y en especial a la DGTIC por la invitación y a la Facultad de Psicología por estas charlas que seguramente van a depositar una serie de mensajes a todos los que nos escuchan. Antes de iniciar, quiero mandarles un saludo y desearles que toda la comunidad universitaria que nos está siguiendo por este canal, pero también sus familiares, estén bien de salud. Precisamente vamos a hablar de uno de los temas que tiene que ver con la salud mental, y para ello voy a permitirme compartir la pantalla. Muy bien. Hablar hoy día de ciertas variables, como seguramente estamos escuchándolas frecuentemente, ya sea la inteligencia emocional, ya sea resiliencia, ya sea la adaptación al cambio, entre otros tantos fenómenos que se hacen más que necesarios. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo situaciones que ameritan poner atención a estas circunstancias. Entonces vamos a adentrarnos a comprender en conjunto qué es la inteligencia emocional y vamos a aterrizarlo en el ambiente laboral. Para ello quiero empezar con una frase de Mayer que acuñó en 1990 y dice: la persona inteligente emocionalmente hablando tiene habilidades en 4 grandes áreas: identificar emociones, usar emociones, entender emociones y regular las mismas. Vamos otra vez. Pensemos y síganme en esta charla para ir identificando a su vez el tema, pero cómo lo estamos haciendo en nuestro día a día. ¿Somos capaces de identificar las emociones, ponerles el nombre, la etiqueta que le corresponde? ¿Las usamos de acuerdo a los beneficios que necesitamos? ¿Las entendemos del todo? ¿Podemos saber que esto que estoy sintiendo es hambre y no es ansiedad? ¿O viceversa? Y las regulamos, o sea, tenemos esta competencia, entender como una autogestión de poder regular las emociones y llevar al resultado que necesito, que deseo. Pues bueno, justo sobre estos temas es lo que vamos a platicar esta hora más bien. Bueno, entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones, una definición muy general, son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos. Y estos estímulos pueden venir del ambiente, de las personas que nos rodean, inclusive de aspectos internos, ¿no? Se clasifican tanto en positivas o negativas, pero esto va a ir en función de la contribución al bienestar o al malestar. Pero todas ellas cumplen funciones importantes en la vida. Repito, todas ellas son necesarias. Estoy acomodando mi pantalla para poder tener buena visión. Dame un segundito. Listo. Es decir, cada una de las emociones que conocemos, y ahorita algunas que vamos a recordar, no hay que catalogarlas como buenas o malas. Insisto, todas son necesarias para poder tener un control sobre ellas y regularlas. En ese sentido, necesitamos identificar las emociones. Y cuando digo identificar emociones, es estar atento de lo que está manifestándose en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esta necesidad que surge, la tenemos que atender. Y si yo no sé a qué se debe esa necesidad, no la voy a poder satisfacer. Aquí les pongo un ejemplo muy simple, pero con la finalidad de que me vayan siguiendo. Si nunca sintiéramos hambre, no nos vamos a alimentar, ¿no? Y esto, si lo trasladamos a diferentes
contextos o ejemplos, pues podemos ir identificando lo que les acabo de decir, que no necesariamente hay que catalogarlas como buenas o malas, sino que todas tienen una función. Ahora bien, y aquí les empiezo a hacer una invitación, si pueden ir interactuando conmigo en el chat, o si van poniendo algunas reflexiones que me hará llegar el equipo técnico para que vayamos teniendo, más allá de una conferencia, pues un intercambio también con ustedes. Y entonces les pongo esta diapositiva preguntándoles qué emociones aprendemos a ignorar o a expresar según nuestra cultura, según nuestro condicionamiento social. A ustedes que están ahorita siguiéndome, ¿qué les enseñaron en cuestión de las emociones? ¿Cómo les dijeron que se tenían que manejar? Y aquí les pongo un ejemplo que es muy clásico en nuestra cultura mexicana, que va más dirigido al género masculino, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que se le dice a un niño que los niños no lloran? O de diferentes formas, pero el mensaje sigue siendo este. ¿Les pasó? ¿Hay alguna otra emoción que aprendieron o socializaron en función del lugar donde crecieron? Y si todavía no los convenzo que esto también es una influencia cultural, necesito que me ayuden y en el chat me indiquen a qué se refiere cada una de estas emociones. ¿Por qué? Pues porque posiblemente al inicio de esta charla podrán decir, yo creo que Erika, miren, déjenme, me detengo, espérenme tantito porque están llegando más rápido de lo que esperaba. Aquí están. Algunas ideas que ya nos compartieron. Muchas gracias por interactuar y romper esta barrera de la tecnología, porque nos hace estar cerca, ¿no? Como si estuviéramos en un auditorio todos juntos. Algunas que me pongan aquí. Hay que ser fuertes, ¿no? ¿Cuántas veces algunos de nosotros nos dijeron eso? O aprendí que enojarse es mal visto. Entonces, no tienes derecho a enojarte. El que se enoja pierde. Otro ejemplo, calladita te ves más bonita, ¿no? También voy a leer con los nombres para que también sientan que los tengo aquí enfrente. Ángel Cercas nos dice, nadie te dice cómo sentirte. Exacto, Ángel, ¿no? En ocasiones te dan estas creencias, estas frases que te marcan en la etapa en donde las recibes y que de tanto escucharlas terminas haciendo las propias, ¿no? Pero en ocasiones no hay una educación hacia el manejo de las emociones. Y por eso nos encontramos hoy día en la etapa adulta sufriendo el secuestro emocional, que ese es uno de los temas que les voy a decir. Patricia Garcés, hay que regular el llanto. Ok, entonces llorar es malo. Llorar no es aceptable en nuestra sociedad. Y si les digo que todas las emociones tienen un resultado, una utilidad, entonces, ¿qué estamos haciendo con estas emociones que estamos bloqueando? Los niños no lloran. Juan Manuel Castillejos nos dice, está bien sentirse triste o enojado. Sí, efectivamente, todas las emociones, y si esa frase se lleva de esta conferencia, creo que ya llegamos a un nivel mejor. Está bien sentirse triste o enojado. Y está bien también sentirse contento. ¿Cuántas veces estábamos riéndonos de niños y llegaba un adulto y decían, shh, no se rían tan alto, ¿no? O sea, también las positivas, que en algunos momentos se catalogan más fácil, también fueron bloqueadas. Ok, bueno, entonces vamos bien. Me regreso a la otra actividad que les decía. Vamos a ponerle nombre conforme aparecen diagonal. Entonces, el primero, díganme qué emoción es. El segundo, que es el del medio superior. El tercero,
Y abajo continuamos con la numeración cuarto, quinto y sexto. Entonces pónganme del 1 al 6, por favor, ¿qué emociones? A ver qué tan diestros somos en identificar las emociones. Mientras ustedes nos las hacen llegar en el chat, déjenme les explico por qué estamos haciendo este ejercicio. ¿Qué pasa si yo, al relacionarme con otra persona, no distingo, no traduzco una emoción de forma correcta? Estamos en un proceso de comunicación con alguien, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, y no entiendo, no identifico la emoción que la otra persona me está transmitiendo. ¿Qué consecuencia puede tener esto? O bien, ¿qué consecuencia si yo me dejo guiar por una mala lectura de las emociones? Entonces ya me están empezando a llegar. El primero dicen que es enojo. ¿Qué dicen los demás? Luego ponen que es tristeza, ira, sorprendido. El 3 me dicen que es ira. Muchos coinciden que el 1 es enojo. Okay. Pues vamos a ver qué significa cada una de estas expresiones, a ver si allá en donde me están viendo van palomeando las que acertaron. Efectivamente, el primero es enojo, que nos lleva a identificar con mayor facilidad el enojo. Estamos más acostumbrados a detectar el enojo, a convivir con el enojo. Aquí me ponen Ángel Cercas. Muchas gracias, Ángel. Muy rápido tus respuestas. 1, enojo. 2, alegría. Imagínate que tú estás en una negociación de un contrato o en un conflicto laboral. Y entonces tú detectas que tu interlocutor está alegre cuando realmente te está demostrando desprecio. 3, sorpresa. 4, desagrado. Ahí está muy cerca, asco, repugnancia, desagrado. El 5, miedo. Ahí también otro acierto. Y sorpresa. Entonces ahí solo hubo algunas. Tengo otra respuesta de Luis Ramírez. Enojo, desaprobación, tristeza. El 4, no sabía. El 5, miedo. Y se termina con sorpresa. Y cierro, esa fue Luis Ramírez. Luz Ramírez. Y Elio Vega nos dice enojo, desaprobación, tristeza. El 4 tampoco sabía. El 5, miedo y sorpresa, ¿no? Bueno, tengo otra pantalla aquí por si ven que muevo la cara. Sigo atenta a lo que me dicen. Ok, primera recomendación. Cuando no sepa identificar, traducir la emoción de la otra persona, imítenla. Refléjenla ustedes mismos, ¿ok? Por ejemplo, desprecio, que es una de las que les costó trabajo, o la 4, que es repugnancia, ¿no? Háganla, ¿no? Aunque nos veamos curiosos, hagan en un espejo si quieren, o voltéense cuando estén con alguien y traten de repetirla, porque esa es una forma de acceder a la misma emoción, al menos acercarnos a, ¿ok? Y entonces la pregunta inicial era, ¿qué pasa si estoy en un intercambio con otra u otras personas y no traduzco bien la emoción? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Por ejemplo, la 2, que alguien me dijo que era alegría, ¿no? Y realmente era una emoción muy contraria. ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Pues efectivamente, como me lo están poniendo aquí, no vamos a tener una comunicación adecuada, ¿no? O una mala comunicación. Muchas gracias. Okay. ¿Y todo esto hacia dónde va? Déjenme avanzar y vamos a irlo construyendo. Una primer
etapa para poder tener una inteligencia emocional es la identificación precisamente de las emociones. Y aquí permítanme hacer una división meramente por efectos didácticos de qué son las emociones. Cuando estas emociones están satisfechas, ¿ok? Podemos hablar de afecto, de interés, de entusiasmo, de inspiración, de felicidad, de euforia, paz, descanso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay algunas repetidas, una disculpa. Obviamente esta lista no es definitiva, es meramente un punto de partida donde ustedes pueden ir agregando cada vez más y más emociones. Pero cuando la persona tiene sus necesidades satisfechas, puede emanar de ella ciertas emociones como las que aquí aparecen, ¿no? Gratitud, descanso, paz. Ahora bien, cuando las necesidades no están satisfechas, pues se emanan otras emociones. ¿Como cuáles emociones? La irritación, la tristeza, el miedo, la vergüenza, la fatiga, la tensión. ¿Ok? Entonces, hagamos esto. Yo les voy a ir dando todos estos elementos para que ustedes construyan como piezas de Lego y al final me van a dar su reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la identificación de las emociones? Y para este efecto, separarlas y decir, ¿qué es lo que estoy detectando? ¿Estoy detectando paz, gratitud? ¿O estoy detectando tensión, fatiga, tristeza? ¿No? ¿Y a qué se debe? Pues ya les acabo de decir que es cuando ciertas necesidades no están satisfechas. Vayámonos al ejemplo inicial. Si yo tengo hambre, tengo que manifestar que tengo hambre, ¿no? Tiene que venir esta sensación como señal para mí, para mi organismo y alimentarlo. Si yo no supiera, si no tuviera estas sensaciones, pues evidentemente no me alimentara, ¿no? Y sabemos que alimentarnos es parte de las necesidades básicas. Lo mismo pasa con las emociones, nos permiten identificar estas diferentes circunstancias. Ok, si no hacemos esta identificación adecuada, entonces vamos a caer en algo que se llama secuestro emocional. Y el secuestro emocional, traducido de una manera más coloquial, es hacernos esclavos de nuestras propias emociones. No los voy a ver ahorita, pero levanten la mano mentalmente y digan, ¿quién ha sido secuestrado emocionalmente? ¿Quién ha sido víctima de sus propias emociones? ¿Qué es lo que pasa cuando vivimos un secuestro emocional? En algún momento, cualquiera de los que estamos aquí reunidos a través de la tecnología, pudimos ser víctimas de estos secuestros. Y entonces podemos inmediatamente recordar esa experiencia, ese suceso en donde nos dejamos ganar por una emoción y posiblemente el resultado fue una consecuencia no deseada, no grata o que nos originó un problema mayor. Generalmente cuando vives un secuestro emocional, llega el momento en el que hubieras deseado no hacer lo que hiciste. Pudiste afectar verbalmente o físicamente a alguien. Pudiste afectarte a ti mismo en una decisión o en una situación que se complicó por esta emoción que emanó de ti. Entonces, ¿cómo evitar ser víctima de estos secuestros emocionales? Les voy a dar algunos elementos que obviamente no quiero que se traduzcan como una receta de cocina, porque esto es parte de toda una disciplina. Sin embargo, por el tiempo que tenemos para este intercambio, quiero hacerlo lo más simple posible, lo más claro, pero también darles a ustedes elementos que lo puedan aplicar inmediatamente en su día a día. ¿Ok? Entonces, hablemos entonces de gestión de emociones. Y esta gestión de emociones principalmente
tiene que empezar con ser consciente de sus emociones. Se tienen que volver observadores. La observación en sí es una habilidad que te trae muchos beneficios, pero como todo se tiene que practicar. Yo cuando estoy en las sesiones con mis alumnos en la Facultad de Psicología, hacemos ejercicios de observaciones y los primeros ejercicios no registramos tantos estímulos que tenemos. Tenemos que ir agudizando hacia el exterior o hacia el interior para volvernos observadores eficientes. Entonces, este camino de la gestión de emociones no se va a lograr de la noche a la mañana. Tenemos que ponerlo a la práctica. ¿Cómo empezamos? Estar atentos de las emociones, ¿no? ¿Qué siento y por qué siento algo diferente que hace ratito? ¿Qué fue el estímulo que vino a provocar esta emoción? Una vez que estoy en el camino de la conciencia de las emociones, que lo más seguro es que, como me decían al inicio, no nos enseñan ni a identificarlas, ni a regularlas, ni nada. Entonces, va a ser un redescubrimiento o también se dice un reaprendizaje. Pero la noticia es que lo podemos lograr. Y sobre todo que el resultado nos va a traer beneficios, no solamente en el ámbito laboral. Entonces, vamos a estar conscientes de las emociones, cómo cambian, lo que está pasando, e irle poniendo una etiqueta, identificándola, ¿no? ¿Esto qué es? Me gusta, me provoca algo positivo, puede ser alegría, puede ser euforia, ¿no? Vamos a irlas etiquetando. Esto otro que siento que es miedo, frustración, enojo. Una vez que ya las etiquetamos, es más, si al inicio les cuesta trabajo ponerles un nombre, pónganles como ustedes quieran, pónganles un color, ¿no? Y en la escala de color, ¿cuál es el color que más me gusta? Me gusta más el azul, pues entonces lo que me produzca situaciones positivas, le voy a acercar a un color azul. El que menos me gusta es el rojo, pues entonces lo que más me desagrade lo voy a etiquetar con rojo, ¿no? No importa tanto ahorita que lleguen a etiquetarlas de forma correcta, sino que para ustedes sea funcional. Una vez que tengo estos dos pasos logrados, vamos a regularlas. Y regular las emociones es un trabajo que requiere disciplina, pero también requiere estar convencidos que lo quieran hacer. ¿Por qué? Porque si no van a ser víctimas de estos secuestros que estamos hablando. Y regular emociones implica pasarnos al cuarto paso. Vamos a detenernos y vamos a reflexionar cuando viene una emoción, ya sea positiva o negativa. Recordemos que esta positiva y negativa es meramente por el resultado que nos lleva, pero ninguna emoción es mala o buena, ¿ok? Entonces, ¿por qué detenernos? En la medida que nosotros empezamos a vivir esa emoción, pues hay que identificarla antes de que nos embargue esa emoción y ya no podamos hacer nada. Y reflexionar, ¿esta emoción me sirve para esta situación? ¿Me va a contribuir al resultado que necesito llegar? Si sí, adelante. Si no, ¿qué puedo hacer para evitar una consecuencia mayor? Y entonces llegamos al quinto punto, que es reaccionar de una manera lógica y coherente, ¿no? Y aquí viene una frase también típica en nuestra cultura que ayuda mucho a entender este punto. Piensa antes de actuar. ¿La han escuchado? Justamente eso tiene que ver con identificar las emociones, y esto al inicio a lo mejor nos lleva más tiempo, pero conforme lo practiquemos y lo dominemos, va a ser cuestión de segundos que uno puede identificarlas, puede regularlas, puede reflexionarlas y puede actuar, ¿no? Seguramente pueden ahorita identificar mentalmente a algún colaborador, a algún familiar, a alguien conocido que tiene este manejo lógico y coherente de las emociones.
¿no? O aunque sea un personaje de una serie, ¿no? Dices, es que ¿cómo es posible que él se detuvo y todavía logró estructurar una respuesta? Yo ya hubiera reaccionado, o ya me hubiera enojado, o yo ya hubiera llorado, ¿no? Cada uno reaccionamos en función de nuestros antecedentes y en función de los aprendizajes previos, pero también en función de las consecuencias o ganancias secundarias que obtenemos de estas reacciones. Y más adelante les voy a retomar este punto. Ok, entonces las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Qué buena noticia, ¿no? Nos pueden ayudar, pero si no tenemos este autocontrol, esta gestión emocional de la que estamos hablando, nos van a dar un efecto contrario y nos pueden destruir. Nos pueden llevar a una situación de una consecuencia importante y negativa. Por eso la invitación es a que dominemos nuestras emociones antes de sufrir las consecuencias. Ok, me están llegando las preguntas y las voy a ir intercalando en el momento de la presentación que se acerca más. Entonces, esta es la invitación, ¿no? La noticia es que lo podemos lograr. Ok. El poder gestionar las emociones, dicho en otras palabras, es invitarnos a que identificar cuál es la necesidad insatisfecha que está y tener la libertad de hacer algo con esa necesidad. ¿Okay? Entonces, los caminos, el resultado, la consecuencia, casi en su totalidad, va a depender de nosotros. Y aquí, pues les voy a decir algo que los voy a desarmar a algunos que gestionan las emociones provocando consecuencias a los demás. Y la palabra aquí es, ya no puedes hacerte la víctima de las emociones, porque la noticia es que tú las puedes regular y las debes de regular, porque en el momento en que estamos interactuando con los demás, somos responsables de lo que nosotros provocamos en ese ambiente de trabajo. Con ello, la inteligencia emocional, que es el tema central de lo que estamos aquí reunidos, es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos y también el de los demás, porque somos entes sociales. Y eso se van a reflejar en los comportamientos, incluyendo las relaciones interpersonales, ¿no? Aquí una lluvia de ideas de algunas emociones que seguramente las reconocemos y las hemos vivido. De igual manera, nada más para no dejarlo de lado, cada emoción va a traer un beneficio o una afectación. Y lo que estamos nosotros buscando con una formación en adquirir este autocontrol, esta inteligencia emocional o desarrollarla, es a volvernos dueños y responsables de nuestros comportamientos. Como les decía, ya no podemos ser la víctima de alguna circunstancia porque tenemos muchos conocimientos a nuestro alcance para llegar al resultado que deseamos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar inteligencia emocional en el lugar de trabajo? Igual, hay una serie de elementos que si los vamos poniendo en práctica, van a generar una dinámica positiva, una dinámica de bienestar, de un ambiente de satisfacción, de cooperación, de colaboración, que todas estas palabras sí son viables que se logran en los equipos de trabajo. Y hay equipos de trabajo en donde hemos empezado prácticamente de cero a implementarlos, a desarrollarlos, a comprenderlos, a conceptualizarlos, ¿no? ¿Qué es para mí trabajar en equipo?
que es para el que está a mi lado trabajar en equipo, ¿no? ¿Qué es la colaboración? ¿Cómo mejorar la comunicación? ¿Cómo saber que nos conviene a todos tener un ambiente sano y colaborativo? Cuando entramos a estos espacios de trabajo, porque como les decía al inicio, una de las áreas donde yo más implemento acciones es el ámbito organizacional. Entonces, cuando nos invitan y llegamos a desarrollar estos ambientes, al inicio hay mucha incertidumbre y muchas dudas que si realmente podemos llegar a un espacio en donde no me tengo que cuidar del otro, en donde el manejo del poder no depende de alguien con ciertas características que, lejos de ver el beneficio del grupo, ve el beneficio propio. Entonces, hay una serie de elementos que cuando se ponen en marcha y cuando la gente se hace responsable de lo que le toca, el resultado es un resultado muy grato, muy satisfactorio, y entonces la gente se dedica a llegar al objetivo porque sabe que el otro está en pro de que a mí me vaya bien. Porque si hacemos una analogía, este camino laboral es como si nos metiéramos en el mismo barco. Y hay organizaciones o barcos que se alegran cuando ven que en otra área se está metiendo el agua. Ay, mira, a los de contabilidad ya se le está metiendo el agua. Qué bueno, me caen bien gordos. Ay, mira, a los de X área, ya para no poner nombres como tal, estamos en el mismo barco. Y tarde o temprano, lo que le afecte al resto del sistema nos va a afectar a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta inteligencia y salir beneficiados? Porque estamos atravesando una etapa sumamente difícil de crisis mundial, que es momento de buscar perspectivas para mejorar los resultados. Y de paso, que no nos lleve una consecuencia mayor la salud mental. Entonces, vamos primero a enlistar algunos y los podemos ir reflexionando. Identificar nuestras emociones y saberlas expresar, ¿no? Y entonces podemos hacer uso de lo que seguramente han escuchado, se llama comunicación asertiva. Prácticamente igual, tratando de hacerlo más rápido y conciso, hablemos de un continuo, en donde un extremo es la comunicación agresiva y el otro extremo, la comunicación pasiva. Cualquier extremo trae consecuencias en los grupos de trabajo. Lo ideal es no irnos ni a la agresividad ni a la pasividad porque no logramos comunicarnos hacia la meta común. Una organización, un lugar de trabajo, tiene metas en común. Y estas metas en común deben estar alineadas a las metas personales, porque entonces llegaremos al resultado con las personas, no a través de las personas. Entonces, la ecuación ideal es irnos hacia una comunicación asertiva que te permita expresarte libremente, pero haciéndote responsable de lo que expresas. Un factor que viene a ayudar muchísimo es dar y recibir retroalimentación. Y esta retroalimentación tiene que ser con una metodología. Hay metodologías para dar feedback, para sentarte con el otro y decir cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad y hacia dónde tenemos que ir y cómo te ayudo a conseguir esos cambios. ¿Cuántas veces hay colaboradores que no es que quieran hacer algo en contra, pero nadie se ha tomado el momento de decirte esto no es lo que esperamos de ti o esto que estás haciendo va alejado de los intereses del grupo, ¿no? Trabajar en la empatía. Esta variable, igual que las variables con las que inicié, se torna de especial importancia hoy día en cualquier grupo de personas y en cualquier ámbito, el ser empático con los otros. No sabemos si el que está al lado de nuestro cubículo está pasando una situación difícil
No sabemos la pandemia, qué realidades está provocando en los que nos rodean. Entonces hay que ser muy empáticos, porque en el momento que tú puedes brindar empatía, estás dispuesto a recibir empatía. También hay que mantener un balance entre la firmeza y la flexibilidad, y esto es un termómetro muy difícil de lograr, porque no quiere decir que para todo digas que sí, no quiere decir que ya todos vamos a ser amigos en el espacio de trabajo. O sea, hay que lograr el equilibrio para que los resultados se den. Pero también los líderes tenemos que tomar un rol protagónico, porque somos los que vamos a tomar esas decisiones. Y habrá momentos en donde las emociones tienen que tornarse en otro sentido para que las metas se logren. La invitación es ser proactivo y no reactivo. El que yo pueda regular las emociones me lleva, insisto, a tomar la acción y no a ser la víctima de, pues es que, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que la gente es más fácil, es más cómodo ser reactiva? Les decía lo de ser asertivo, aprovechar la inteligencia colectiva. Justo cuando estamos en espacios de trabajo, los grupos podemos sacar mayor provecho que del individuo. Aprender de los errores, se vale socializarlos, se vale llegar a un análisis, porque en conjunto podemos ir madurando también en esta cultura laboral. La actitud de los cambios, estamos en una situación que está cambiando constantemente, llamaban hasta hace poco la nueva normalidad, y todavía pues seguimos en esa, transitando a un sistema híbrido, y creo que nadie hoy día tenemos claridad de qué es lo que nos espera. Entonces, el cambio está presente y vamos a seguir en el cambio, y terminando esta pandemia seguramente vendrán otras situaciones que requieran esta habilidad de resiliencia. Hay que aceptar la diversidad. No todos pueden pensar, ni reaccionar, ni decir lo que uno está viviendo, y en la diversidad está la riqueza, y más en estas instituciones donde convivimos con personas de diferentes formaciones y trayectorias. Algunos ejemplos en donde se hace más evidente la gestión en el trabajo, pues bueno, obviamente es el enojo, que como vimos, pareciera que estamos más expuestos a situaciones de enojo porque inmediatamente la identificaron. Pero también está la frustración, ¿no? Y la gente se frustra cuando no puede controlarlo, cuando las expectativas son más grandes de lo que pueden ir alcanzando. Entonces, decía una maestra en la Facultad de Psicología que ante la frustración viene la agresión, ¿no? Era una frase que cuando yo estudiaba no las repetía. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros colaboradores se están frustrando? ¿Qué pasa cuando se enojan y cómo reaccionan? Y más hoy día que el sistema no alcanza a restablecerse, ¿no? Estamos en un constante modo de alerta, que viene una serie de estímulos, ¿no? El miedo, las cargas de trabajo, el estrés, etcétera, etcétera. Y eso pues hace que nos saturemos de diferentes emociones, y si a eso no las identificamos y no las regulamos, pues vienen los secuestros que estamos platicando. Técnicas de control emocional. O sea, aquí les pongo rápidamente algunas situaciones, ¿no? Como la inseguridad, la ansiedad o la capacidad de decir que no. La inseguridad va más hacia tener confianza en lo que uno sabe hacer. ¿Cuántas veces la reacción emocional viene porque tienes miedo de equivocarte, tienes miedo de lo que tu jefe te va a decir, de un reporte, de una ejecución? Entonces, aquí prácticamente el primer llamado es a trabajar en la autoconfianza, ¿no? ¿Qué está pasando con mi autoconfianza que me lleva constantemente a ser víctima de la inseguridad, de mí mismo, de mi desempeño? Entonces, aquí la invitación es a un trabajo interno, y hay también soluciones, ¿no? Acérquense al área correspondiente, a su jefe, si es una opción, y decir, pues estoy identificando que necesito actualizarme, capacitarme, retroalimentación, ¿no? O
si no es posible por alguna situación que ustedes estén viviendo, pues habemos especialistas afuera que seguro los podemos coachar en este desarrollo. También la ansiedad, ¿no? Cuando hoy día creo que hay ciertos trastornos que nos están embargando y en la situación que vivimos pues no da para menos. Ansiedad, depresión, estrés postraumático, etcétera, etcétera. Primero, decir que es muy común que lo podamos vivir. Igual todos en algún momento podemos tener situaciones que nos lleven a una ansiedad elevada. Entonces, igual hay que detectarlo y hay que hacer algo al respecto. Esconder la ansiedad, esconder la depresión o cualquier otra situación que estemos enfrentando solo va a hacer que se agrave y que nos perjudique, ¿no? Es como una bola de nieve que va a seguir avanzando, avanzando, y por mucho que queramos meterla abajo de una cobija, pues va a llegar un momento en el que nos venga encima. Entonces, igual hay muchas técnicas. La invitación es, insisto, detectarla y atenderla con los especialistas. Otros ejemplos, y me voy a ir un poco más rápido para dar paso a las preguntas, tiene que ver con la envidia, con el egoísmo, que es algo muy común que pasa en los escenarios de trabajo. Y aquí igual la invitación va a identificar qué tiene esa persona que yo deseo, ¿no? ¿Por qué esta emoción está saliendo de mí? ¿Y qué hago con esta emoción? ¿Esto me va a motivar al logro? ¿Me va a motivar a conseguir lo que necesito? Si llego a tener lo que esa persona tiene, una posición, un reconocimiento, ¿me hará sentir realizado? Y si sí, pues quiere decir que nuestro organismo nos está moviendo de esta situación de confort que hemos estado por alguna razón, ¿no? Entonces un llamado es una voz interior al que hay que escuchar y hacer caso. Quedarte en la situación y decir, sí, soy envidioso, no pasa nada, pues lo único que va a hacer es generarte una serie de malestares en donde va a llegar el momento que te va a alejar de tu objetivo, ¿no? Entonces, escuchen esa voz interior que te está mandando señales de que te tienes que mover, te tienes que motivar hacia algo. Igualmente la tristeza, pues hay una serie de recomendaciones muy, muy sencillas, porque a veces la tristeza es por nuestras actividades que nos lleva a estar, por decir algún ejemplo, sentados mucho tiempo, ¿no? En el mismo lugar, entonces bajamos el nivel de actividad física. Y al bajar el nivel de actividad física, es decir, no hacer ejercicio, o no descansar bien, o no alimentarnos bien, o estar tanto tiempo haciendo una actividad rutinaria, pues eso hace que ciertos neurotransmisores bajen, no se produzcan en el mismo nivel, y entonces es normal que nos empecemos a sentir tristes. A veces tan solo con activarnos y tener una sesión de ejercicio físico, hacemos que nuestro sistema tan inteligente y tan maravilloso, pues produzca estos neurotransmisores que nos va a provocar una sensación de bienestar. Si no, también puede ser un llamado de que necesitamos una atención médica o psicológica, y ojo, no se echen a correr. Así como no hay una educación emocional, tampoco reconocemos en muchos colaboradores, nadie les ha dicho que visitar a un psicólogo también es muy normal, ¿no? No necesariamente habla de algo grave. En ese sentido, les pongo aquí una serie de hábitos de cuáles son las cosas que una persona con niveles altos de inteligencia emocional realiza. Por mencionar algunos, son personas que reconocen cuando se equivocan y rectifican sus errores. Y fíjense, yo tengo la fortuna de haber convivido con muchos jefes, porque el tema de liderazgo también podemos tener otra charla, ¿no? Pero haciendo memoria de algunos jefes que he tenido, algunos líderes, es evidente que cuando estos líderes tienen un desarrollo en inteligencia emocional, aceptan cuando se equivocan. Y son capaces de ofrecer disculpas, ¿no? Entonces,
Este es uno de los hábitos que lo pueden detectar en las personas y que va a ir asociado a cualquiera de los que lean aquí. Se enfocan en lo positivo, aún en situaciones adversas, ¿no? Se expresan correctamente las emociones y sus pensamientos, porque hay una conexión entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo. Y esa coherencia me lleva a tener un control día a día de lo que necesito hacer en mi trabajo, en mi interacción con mi familia, etcétera, etcétera. Obviamente son las personas que han aprendido a convivir y aceptar sus fortalezas y sus debilidades. Y son personas que viven con el humor, porque el tener y usar el humor es una de las características que te ayudan a esta gestión emocional. Voy un poquito más rápido por cuestión de tiempo, porque esto ya se los platiqué. Ok, entonces, el ABC de la gestión emocional es conocer las propias emociones. Si yo no sé lo que estoy sintiendo, si yo no le puedo etiquetar, si yo no le puedo darle forma, entendimiento, ¿quién lo va a hacer? ¿No? ¿Y cuántas veces ha llegado gente, por ejemplo, de mi equipo de trabajo, que yo detecto o supongo detectar más la emoción que él mismo? Entonces, si yo no sé qué tengo, mucho menos podré darle ese remedio, ¿no? Es como si fuéramos al médico y con el médico nos dice cuáles son tus síntomas. Y a lo mejor me duele la cabeza, pero yo no sé que me duele la cabeza y le digo que creo que necesito anteojos, ¿no? Ok, entonces me manda a hacer un estudio de la vista y me dice, no, pues saliste bien de la vista, tu vista está perfecta. Y yo sigo con la molestia, ¿no? Pero a lo mejor esa molestia es porque traigo aquí un dolor y pues creo que tiene que ver con la vista. Entonces, perdón el ejemplo tan simple, pero lo que quiero demostrarles y lo que quiero que quede claro es que si no sé cuál es mi malestar, no voy a tener el remedio. Voy a intentar varias opciones y se me va a hacer más difícil y más lejano el poder encontrar los beneficios de esta gestión emocional. Una vez que las conozco, hay que manejarlas, hay que adueñarnos, ¿no? Y se vale decir, quiero enojarme. Y se vale decir, quiero manifestar mi molestia. Porque eso es realmente la gestión emocional. Una gestión emocional no es callarte y simplemente ser pasivo, como lo decíamos, sino ser asertivo y comentarlas, manifestarlas, pero también hacerme responsable de eso que voy a demostrar, ¿no? Obviamente el reconocerlas, pues me va a permitir tener y manejar las relaciones y por ende las consecuencias de esas relaciones. Y con ello, quiero cerrar esta charla con una frase de Aristóteles que más allá de dejar la frase es dejarles un reto. Porque cualquiera puede ponerse furioso. ¿Qué creen? Eso es muy fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Entonces, la invitación es a que sean responsables, a que salgan de esa zona de confort y afronten las consecuencias que ustedes mismos quieran provocar. La invitación también es a que lleguen a un camino de gestión emocional que les permita una sana convivencia con los suyos, porque lo que más perdura y lo que más les va a traer beneficios es esta relación con los demás. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Hay un par de preguntas, más allá de las que ya se expusieron en el chat y que usted hizo favor de contestar. Una que aborda incluso todo el tema de su conferencia y que me parece que ha quedado un poco, bueno, bastante ya clara, es cómo gestionar justamente la inteligencia emocional. Y bueno, finalmente es el tema de toda la conversación. Pero específicamente preguntan cómo la puede uno enseñar a los niños. Muy buena pregunta porque
efectivamente los que estamos a cargo de estas nuevas generaciones tenemos una tarea todavía mucho más compleja que cuando nos formaron a nosotros. Estamos en un mundo cambiante y nos hemos detenido a identificar por diferentes especialistas que la parte de desarrollo humano, estas habilidades que cada vez se hacen más presentes, se tiene que desarrollar con mayor detenimiento. Con ello, algunas recomendaciones, porque también es un tema muy amplio, es prácticamente lo que identificamos ahorita hay que trasladarlos a un entendimiento de un niño. Yo tengo un hijo pequeño, tiene 4 años, y pasan por un desarrollo psicológico en donde no saben gestionar sus emociones, ¿no? Inmediatamente recuerden cuando alguien hizo un berrinche, cuando alguien gritó o algo, y es cuando identifican que algo está pasando, pero no saben, ¿okay? Tienen secuestros. El problema no es que ellos tengan secuestros, el problema es cuando llegas adulto y sigues teniendo secuestros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Algo muy sencillo. Primero, bajarte al nivel del niño, dependiendo de la edad que tenga, tanto mentalmente como físicamente, ¿no? Bajarte físicamente, hablarle al rostro y hablarle con las palabras que él pueda recibir. Entonces, lo que tratamos de evitar es bloquear las emociones. No se va a decir, no llores, ¿no? Como empezábamos la conferencia. Y hay muchas frases inclusive bastante agresivas o violentas. Hay que evitar eso. ¿Por qué les digo hay que evitar? Por simple o evidente que sea. Porque estamos condicionados a reaccionar como nos enseñaron a nosotros. Entonces nos vamos a descubrir y a cachar con estas frases que nos decían nuestros papás, nuestros abuelos. Hay que estar muy atentos para no seguir repitiendo estos patrones. Una vez que estemos con él, primero hay que buscar la manera en que salga de ese secuestro. Y entonces, aquí viene el reto para los papás, porque la invitación es a que inviertan en 1 o 2 sesiones con el niño y ni modo, van a tener pena, la gente se les va a quedar viendo, pero si logran estos primeros intentos, ya no va a haber más sesiones, se los digo por experiencia. Entonces, bájense con el niño y traten de salir de ese secuestro, ¿no? ¿Qué hace que el niño salga del secuestro? En el caso de mi hijo, porque todos los hijos son diferentes, lo distraigo con algo que sé que le llama la atención, ¿no? Entonces, si estaba en el berrinche, digo, ¿ya viste a Paw Patrol? Perdón por el comercial, pero es para hacerlo claro. Y entonces el niño voltea y ya salió de ese grito, de ese berrinche. ¿Cuál? Entonces, ya que lo saco de ese secuestro, trato de dialogar con él. ¿Qué te llevó a sentir eso? ¿Por qué llegaste a llorar, no? Cada hijo, insisto, tiene sus formas de llegarle y los papás son expertos en ellos. Conforme el niño se anime, se atreva a exponernos eso, pues de ahí nosotros vamos a ir generando preguntas. La mejor manera de hacer que una persona se autogestione es con preguntas. No tratemos de darle las respuestas a la gente porque entonces cada que pase algo va a esperar que tú le des la respuesta. Y una vez que lleves estas preguntas, que al inicio cuesta mucho trabajo, pero igual hay que practicarlas, va a llegar a un entendimiento de que hay formas de actuar y hay consecuencias de cada forma. Hoy por hoy mi hijo, bajo rápido explicación que les digo, se acaba de raspar, ¿no? Y entonces llegó y me dijo, mamá, ya entendí la consecuencia de no ponerme las coderas. ¿Ok? Y es un niño pequeño, entonces lo que hay que hacer es explicarles, conforme ellos vayan consiguiendo entender, que cada conducta tiene una consecuencia y que siempre van a tener opciones. Y esas opciones las tienen que crear ellos mismos, ahora en la etapa pequeña, con ayuda de nosotros, de sus profesores, de sus papás, etcétera, etcétera. Si logran este camino, créanme que vamos a generar, valga la redundancia, generaciones más exitosas en el terreno emocional. Gracias, doctora.
Nos queda poco tiempo y vamos a dar paso nada más con un par de preguntas y comentarios. Bueno, comentarios nos comentan que si hay algún taller en la UNAM para inteligencia emocional. Y si quiere le doy las preguntas que hay. También nos preguntan si hay, le preguntan si hay alguna forma de tener una comunicación asertiva con una persona que es impositiva y violenta, ¿no? Y, y bueno, y también nos recomiendan autores como Goleman, ¿no? Son los comentarios que hay, pues para cerrar porque estamos con los tiempos. Claro que sí, me voy a apurar. Efectivamente, el representante de la inteligencia emocional es Daniel Goleman. Hay literatura, ustedes se pueden acercar a sus libros, son libros de fácil acceso y se entienden muy, muy bien. Sin embargo, pues hoy día hay mucha investigación en esa temática, también pueden acercarse en la literatura más reciente para entender un poco más de estas variables. La Facultad de Psicología evidentemente tiene talleres, acérquense, no solamente de inteligencia, sino de resiliencia, el manejo de conflictos, de liderazgo. La idea es que ustedes se acerquen y los especialistas estaremos dispuestos para compartirles nuestros conocimientos. ¿Y qué pasa cuando hay una persona y no puedo ser tan asertivo? Evidentemente, no todos estamos con las mismas intenciones y con los mismos parámetros. Primero, los invitaría a ser empáticos, porque posiblemente la otra persona tiene una situación que la lleva a actuar así, posiblemente. Dos, siempre que alguien hace algo, busca la reacción de la otra persona. Si yo fuera una persona negativa y estoy actuando impositivamente con alguien, es porque ese alguien reacciona en consecuencia. Si esa persona deja de reaccionar, mi comportamiento ya no tiene que seguir, ya no conseguiría nada con hacerlo. Entonces, tratemos de no reaccionar a estas conductas para que se extingan. Insisto, son las explicaciones más sencillas que les puedo dar en tan poco tiempo, pero si esto no funciona, si pese a que yo no me engancho y yo no participo de estas conductas negativas, pues hay instancias en donde ustedes se pueden acercar, comentarlas, porque recordemos que estamos en una institución que tiene códigos de conducta, el manual general de comportamientos, los valores, entonces hay que fomentar esos y seguramente hay áreas dentro de cada facultad, de cada instituto que regula el bienestar y la buena convivencia. Entonces también levanten la mano y levanten la voz para que se tomen acciones. Muy bien, querida doctora, pues de verdad que nos hemos quedado con una información muy, muy sensible, muy actualizada. Le agradecemos mucho su participación, su grata presencia, y a todos mis compañeros muchas gracias también por acompañarnos, porque este es un esfuerzo grande, es un esfuerzo de las dos entidades, la Facultad de Psicología, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, pero también de nuestros ponentes que hacen un espacio en ahora que son también, como vimos en su semblanza, docentes, tienen muchas actividades, entonces agradecemos mucho esta información que yo creo que cumple ampliamente el objetivo de que toquemos estos temas que en nuestra cotidianidad a veces no podemos abordarlos porque estamos ocupados todo el día. Así que tomarnos este tiempo y escucharla, se lo agradecemos muchísimo, doctora. Y como habíamos comentado, si le es posible, que nos haga llegar posteriormente su presentación para que podamos compartirla entre nuestros compañeros. También esta sesión se queda grabada y se publica en nuestro canal de YouTube. Le vamos a enviar la liga para que, si lo quiere consultar como algún material, a todos mis compañeros de la subdirección que apoyan hacen posible la transmisión de este evento, les agradezco mucho su apoyo. Muy buenas tardes, doctora, y buenas tardes a todos.
Muchas gracias por la invitación y seguimos a sus órdenes en la Facultad de Psicología. Un abrazo. Bien, gracias y los esperamos, compañeros, en la próxima charla del 4 de noviembre con el tema resiliencia. Por favor, coméntenle a los compañeros lo excelentes que están estas charlas, estas presentaciones para que también nos acompañen. Buenas tardes.